Hola, ¿qué tal muchachos? Continuamos con nuestro curso de temas selectos de Física 1, con la segunda parte de método analítico que corresponde a bloque 1, estática. En este video trataremos de explicar la solución de un problema de método analítico para determinar el vector resultante de un sistema de fuerzas. Como recomendación, antes de iniciar nuestra explicación, te pediría de favor que copies todos los pasos en tu libreta y que realices la secuencia de operaciones ahí en donde estás ubicado con tu calculadora para que vayas verificando, corroborando la secuencia que se está explicando y los valores numéricos en los resultados. Como sugerencia, puedes pausar el video las veces que sea necesario para acompañar el desarrollo del ejemplo. Es importante entender que en este ambiente de contingencia, en este ambiente virtual, pues depende mucho tu compromiso y tu responsabilidad. Si nada más ves el video de corrido y no te permites interactuar ahí con las operaciones y con tus notas, pues no se lograrán los aprendizajes que se pretenden. Entonces yo te invito a que de manera muy responsable vayas siguiendo la secuencia a tu ritmo. Quizás a algunos les cueste menos, a otros les cueste más, pero a tu ritmo y acompañando la secuencia de operaciones con el uso de la calculadora. Como recordarás, se recomendó el uso de la tabla para desarrollar cada uno de los pasos. En este caso ya se mencionó la vez pasada, únicamente lo retomo porque en base a esta tabla vamos a ir colocando los resultados de cada uno de los pasos. Acá tenemos el ejemplo. Vamos a determinar el vector resultante del siguiente sistema de fuerzas concurrentes y coplanales. En este caso tengo un sistema propuesto de 4 fuerzas. La fuerza 1, que vale 50 newtons, con un ángulo de 45 grados en el primer cuadrante. La fuerza 2, que tiene un valor de 40 newtons y está indicado ahí un ángulo de 30 grados con respecto a esta línea horizontal. Mientras que la fuerza 3 tiene un valor de 45 newtons con un ángulo de 60 grados. Ojo, los ángulos lo están medidos con respecto a esa línea horizontal. Fíjate dónde están las indicaciones de los ángulos. Y finalmente un vector 4, una fuerza 4, actuando en el eje Y verticalmente hacia abajo con un valor de 35 newtons. Si gustas, lo puedes copiar en tu libreta para ir siguiendo paso por paso el desarrollo de la solución. Siguiendo la secuencia, el primer paso era numerar y determinar las direcciones, es decir, determinar todos los ángulos de cada uno de los vectores. La numeración ya la hicimos, ¿sí? Ya la hicimos en la pantalla anterior. Mira, ya está la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Yo recomiendo que empecemos por el vector en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, tú puedes numerarlo como consideres. En este caso, la fuerza 1, imagínate que vas viendo el reloj en el sentido contrario, por eso está la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4 bajo este criterio. Bueno, ¿cómo es eso de determinar el ángulo a partir del eje X positivo? Bueno, una sugerencia adicional: si tenemos en el sistema de vectores 4 fuerzas, yo te voy a pedir que dibujes 4 de manera más pequeña, 4 sistemas de coordenadas. En cada uno de los 4 vas a representar solamente un vector. Entonces tengo 4 vectores y voy a dibujar 4 sistemas de coordenadas. En el primer sistema de coordenadas únicamente dibujo, tal y como está aquí, el vector 1, si te das cuenta. Y ahora te pido de favor que observes en dónde está la curva que representa el ángulo, a partir de dónde se traza la curva. En la fuerza 1, esta curva viene a partir del eje X positivo. Aquí no le puse X ni Y, sin embargo te queda claro que es el lado derecho del eje X. Entonces, si te das cuenta, ahí está la curva azul que representa la abertura. Y el ángulo para la fuerza 1 sería 45 grados. Ahora, repitiendo el mismo procedimiento, fíjate, regreso a la pantalla y date cuenta que la fuerza 2 está en el cuadrante número 2.
Así se puso, no es coincidencia ni tiene que ser obligación. Entonces, en ese segundo eje de coordenadas, muy aparte, muy independiente, dibujo únicamente el vector 2, la fuerza 2. Y ahora fíjate cómo puse la línea, la curva azul en este diagrama. Parte del eje X positivo del lado derecho del eje Y va a llegar hasta donde está el vector 2, la fuerza 2. Entonces, aplicando conceptos elementales de geometría, recuerda que si tengo 30 grados del lado izquierdo y el ángulo llano, es decir, toda la línea horizontal son 180 grados, entonces voy a tener un ángulo de 150 grados para la fuerza 2. Espero lo puedas comprender y analizar. Puedes detener el video, como te he dicho, y medir y visualizar la curva, el ángulo señalado de color azul. Entonces son 150 grados, o ahí en tu cuaderno puedes dibujar el ángulo de 30 grados con tu transportador y poner el transportador en la posición midiendo el ángulo a partir del lado derecho, y entonces te vas a dar cuenta que son los 150 grados. De la misma manera voy a actuar para la fuerza 3. ¿Sí? Mira, aquí tengo la fuerza 3 en el tercer cuadrante, también fue coincidencia, con un ángulo de 60 grados. Entonces pongo la fuerza 3 de la misma manera, únicamente la fuerza 3. Y voy a volver a indicar con ese ángulo representado con la curva en azul, y voy a empezar a medir ahí desde el eje X positivo, desde el lado derecho del eje X, qué abertura tengo. Y entonces voy a darme cuenta que tengo 240 grados. Si nada más me hubiera yo llegado al eje horizontal, serían 180. ¿Sí? Pensando que nada más me desplazo en el eje horizontal 180, y aquí son 180 grados más los 60 que están en esta posición, con el puntero te lo estoy marcando, pues van a ser 240 grados. Finalmente el vector 4, la fuerza 4, si recuerdas, está en el eje Y verticalmente hacia abajo. Bueno, entonces el ángulo medido a partir del eje X positivo va a tener un valor de 270 grados. ¿Sí? Resumiendo, el ángulo 1 con respecto al eje X positivo vale 45 grados, el ángulo 2 150, el ángulo 3 240 y el ángulo 4 270. Estos valores los vamos a llevar a la tabla. Entonces ya le damos forma y vamos llenando esta tabla, y le voy a colocar los nombres fuerza 1, F1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Cada uno tiene un valor que le voy a colocar en cada fila. Recuerda que la fuerza 1 vale 50, la fuerza 2 vale 40, la fuerza 3 vale 45 y la fuerza 3 vale 35. Todos son newtons. Entonces ahí coloco los valores de la fuerza en esa columna que dice magnitud, en este caso en newton, y en la siguiente columna voy a poner cada uno de los ángulos que determiné bajo el criterio y la secuencia anterior. Tengo el ángulo 1 45, el ángulo 2 150, el ángulo 3 240 y el ángulo 4 270 grados. El paso 2 de la secuencia sugerida y propuesta era determinar las componentes rectangulares, es decir, aplica las formulitas que ya explicamos en el video anterior, Fx cómo se determina y Fy. Fx es multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo y Fy es multiplicar la fuerza pero por el seno del ángulo. Para eso te repito que es necesario el uso de la calculadora, tenla a la mano, para que vayas siguiendo las operaciones. Entonces fíjate bien, aunque sea con números pequeños y letras pequeñas, vamos a ir aplicando las fórmulas que están del lado izquierdo en cada uno de los espacios de esta tabla. Yo ya lo tengo aquí capturado.
sin embargo tú lo puedes ir llenando en tu libreta. Y entonces, siguiendo la fórmula, Fx1 en este caso, porque se trata de la fuerza 1, sería multiplicar el valor de la fuerza 50 por el coseno del ángulo, que vale 45. En la segunda línea te das cuenta que repetí, puse 50 y ahora en tu calculadora vas a teclear coseno de 45. Y si lo haces de manera correcta, te invito a que lo vayas haciendo, vayas siguiendo la operación, te vas a dar cuenta que es 0.7071 el resultado. Recordándote que matemáticamente las funciones trigonométricas siempre se representan con 4 cifras decimales después del punto. Y finalmente multiplico 50, que es la magnitud, el valor de la fuerza, por 0.7071 y me va a quedar que Fx1 tiene un resultado de 35.36. De manera muy semejante, aquí en la primera parte te lo explico con detalle, pero de manera muy semejante vamos a determinar Fy1. Ahora aplico la segunda fórmula que está aquí del lado izquierdo y voy a multiplicar 50, pero ahora por seno de 45. Repito la misma secuencia en tu calculadora, seno de 45, y me vuelve a quedar 0.7071. No vayas a pensar que siempre da el mismo resultado, esto es matemáticas. Recuerda que tanto el coseno como el seno de 45 en este caso da el mismo resultado, por lo tanto Fy1 te va a quedar 35.36. Esta secuencia que hice para la fuerza 1 la voy a hacer para la fuerza 2. Aquí te lo presento ya, te invito a que tú lo vayas haciendo en tu calculadora y la vayas escribiendo ahí en tu libreta. Fx2 va a ser, te lo digo más rápido, 40 por el coseno de 150 y Fy2 va a ser 40 por el seno de 150. Ahora date cuenta de algo. Cuando tú pones en tu calculadora coseno de 150 te va a quedar menos 0.8660. Ojo, ya te sale el valor directamente negativo. Y entonces 40 por menos 0.8660 te va a quedar el resultado de Fx2 menos 34.64. Del lado derecho, Fy2 es multiplicar 40 por 0.5000, que es el resultado de seno de 150, y te va a quedar 20. ¿Sí? Me voy un poco más rápido y la misma secuencia la realizas con la Fx3, en este caso 45 por el coseno de 240, y para Fy3 45 por el seno de 240. Yo te lo digo muy rápido, tú hazlo con calma, detén el video, analízalo, ocupa la calculadora y finalmente tenemos que Fx3 me da menos 22.5 y Fy3 me da menos 38.97. Verifica, corrobora los resultados. De manera muy semejante, realizamos las operaciones para la fuerza 4. Fx4 es 35, que es el valor de la fuerza, la magnitud de la fuerza, por coseno de 270, que es el ángulo que determinamos. Aquí hay un detalle, el coseno de 270 da 0, por lo tanto Fx4 pues me da 0. ¿Sí? Ya sea que lo tengas presente por una deducción matemática o simplemente sigas la secuencia y de todos modos el resultado en tu calculadora te queda 0. Fy4 es 35 por el seno de 270, seno de 270 es menos 1, por lo tanto Fy4 te queda menos 35. Esta es la parte de las componentes rectangulares. Te vuelvo a recordar que en este caso se repite en las fórmulas 4 veces porque tengo 4 vectores, 4 fuerzas. Si nada más tuviera 3, pues nada más lo repito 3 veces, las 2 fórmulas para cada uno de los 3 vectores. Si tuviera 10, pues se hace un poquito tedioso, pero es repetitivo, se repite 10 veces. Si tuviera yo 6, se repite 6 veces. Espero te quede claro, soy muy insistente, pero
En este ejemplo son 4 fuerzas, pero no necesariamente todos los sistemas son nada más de 4 fuerzas. Bueno, el paso 3 era realizar la suma algebraica de todas las componentes rectangulares, agrupando los valores de X y los valores de Y. Entonces, vamos a agrupar todos los resultados de X y la sumatoria de fuerzas en X me va a ser Fx1, que es 35.35, menos 34.64, que es Fx2, menos 22.50, que es el resultado de Fx3. Ya no pongo Fx4 porque es 0 y no le afecta a nuestra suma. Te recuerdo que es suma algebraica, por lo tanto es importante que respetes el signo que te quedó. Fíjate que ahí puse menos 34.64 para indicar resta y menos 22.50 también para indicar resta. Si tecleas esto en tu calculadora te va a quedar menos 21.78 y es la sumatoria de fuerzas en X. De manera semejante voy a sumar algebraicamente todos los valores de las fuerzas en Y, las componentes en Y. Y si te das cuenta, con calma, fíjate por favor que la sumatoria en Y, en fuerzas en Y, es 35.36, Fy1, más 20, que es Fy2, menos 38.97, que es Fy3, menos 35, que es Fy4. Lo digo rápido, pero otra vez soy insistente, pero te repito que lo verifiques. Haz esto en la calculadora y te va a quedar menos 18.61. El cuarto paso y el quinto era aplicar las fórmulas para determinar la fuerza resultante y el ángulo de esa fuerza resultante. ¿Sí? Aquí te las presento. Como recordarás, una tiene que ver con el teorema de Pitágoras y la otra tiene que ver con las funciones trigonométricas. Regresamos a la tabla y dependiendo de la habilidad que tengas, lo puedes hacer de un solo paso o en una secuencia parcial. Aquí en la tabla yo puse por secuencia. Entonces, represento las fórmulas de manera directa. Date cuenta que la sumatoria en X es menos 21.78. Entonces pongo menos 21.78 indicado al cuadrado y la sumatoria en Y es menos 18.61. También la pongo entre paréntesis indicando que es la sumatoria en Y lo elevo al cuadrado. Ahora, matemáticamente recuerda algo. Cuando yo elevo al cuadrado una cantidad, siempre me va a quedar positivo, no importa si sea positiva o negativa. En tu calculadora pon menos 21.78 y busca la tecla de x cuadrada y te va a quedar un resultado positivo, porque menos por menos da más. ¿Sí? Entonces cuando elevas al cuadrado 21.78, en este caso menos 21.78, te va a quedar numéricamente, verifícalo por favor, 474.37. Y al elevar al cuadrado menos 18.61 te va a quedar como resultado 346.33. ¿Sí? Estos son los resultados de elevar al cuadrado. Primero debes elevar al cuadrado cada una de las dos sumatorias y posteriormente ya las sumas. Agarra tu calculadora, suma 474.37 más 346.33 y te va a quedar 820.70. Y ya finalmente a este resultado le aplicas la raíz cuadrada. En tu calculadora aprietas la raíz cuadrada del resultado último y ya te queda entonces que la fuerza resultante equivale a 28.61 newtons. Consciente estoy que lo digo rápido, sin embargo, sigo repitiendo lo mismo. Puedes pausar el video, te invito a que ocupes la calculadora y que lo vayas haciendo paso por paso para verificar y entender la secuencia adecuada y correcta de esta estrategia.
Del lado derecho, ¿cómo determino el ángulo de la resultante? Bueno, primero copio la fórmula tangente a la menos 1 de el resultado de dividir la sumatoria en Y, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de FY, entre la sumatoria de fuerzas en X. Si te das cuenta, las fuerzas en Y tienen un valor de menos 18.61 y la sumatoria de fuerza en X tiene un valor de menos 21.78. Primero divido estos dos valores. Nuevamente, matemáticas, menos entre menos me da más. Lo puedes hacer así o lo puedes teclear en la calculadora. Y al dividir 18.61 entre 21.78 nos va a quedar 0.8545. Aquí te pido de favor que expreses este resultado con 4 cifras decimales, recordándote otra vez que matemáticamente es una forma de mostrar las funciones trigonométricas, los resultados de las funciones trigonométricas. Ahora, para poder aplicar tangente a la menos 1, vas a poner en tu calculadora, según el modelo y la versión de calculadora y la marca de calculadora que tengas, vas a poner primero una tecla que puede ser shift, inversa o segunda función, y después vas a apretar la tecla de tangente. Si tienes una calculadora que son las que yo recomiendo, como la que está en la pantalla de la marca Casio, semejante a estas, te vas a dar cuenta que en la pantalla te va a aparecer precisamente tangente a la menos 1 y posteriormente tecleas 0.8545, le das igual y te va a quedar el resultado del ángulo, que en este caso corresponde a 40.51 grados. Bueno, esta es la secuencia por partes. Siempre digo atendiendo al que le cuesta, que lo haga paso por paso, operación por operación. Sin embargo, si tú quieres utilizar tu calculadora en una sola operación para cada una de las fórmulas, aquí en la parte de abajo de la presentación te estoy poniendo la forma de teclear. Entonces te invito a que lo que yo vaya diciendo lo vayas realizando en tu calculadora. Para determinar la fórmula, el resultado de la fuerza resultante, primero vas a poner la tecla de la raíz cuadrada. Hazlo en tu calculadora y precisamente en la pantalla te va a aparecer raíz cuadrada. Después vas a abrir un paréntesis. Posteriormente vas a teclear el valor de la sumatoria en X, en este caso 21.78. Ojo, date cuenta que aquí yo no pongo signo negativo. No por no ponerlo, sino para no enredarte. Recuerda que menos por menos de todos modos da más. Ya después de que pones 21.78, busca la tecla de X cuadrada que indica elevar al cuadrado. La tecleas y en la pantalla te tiene que aparecer, como está en la parte inferior, el 2 como exponente. Después pon más, porque la fórmula dice más. Después teclea la sumatoria en Y, en este caso 18.61. Nuevamente te repito, si hay un valor negativo ya no se lo pongas. Cuando tú eleves al cuadrado, de todos modos te va a quedar positivo. Busca la tecla de X cuadrada, te va a aparecer el exponente y hasta el final cierra el paréntesis que abriste y le das igual. Si lo hiciste correctamente te va a quedar 28.65. Esta forma que te acabo de explicar de ocupar la calculadora la puedes utilizar con cualesquiera de los resultados que tengas de las sumatorias en X y Y para cualquier otro problema. ¿Sí? Ahora, para determinar el ángulo de la resultante, de la fuerza resultante ocupando la calculadora, primero vas a poner tangente a la menos 1 de la misma manera, shift, inversa o segunda función, según la tecla que tengas. Primero aprieta esa y luego la tecla de tangente y en la pantalla tiene que aparecer tangente a la menos 1. Abre un paréntesis, teclea el valor de la sumatoria en Y
ten cuidado, aquí tiene que ser primero la sumatoria en Y, en este caso 18.61, pon la tecla de división, para estas calculadoras aparece la diagonal, y teclea el valor de la sumatoria en X, en este caso 21.78. Cierra el paréntesis y le das igual. Y si lo haces correctamente te va a quedar el resultado de 40.51. Un detalle, esta secuencia final de aquí abajo de hacer una sola cuenta se aplica siempre y cuando tengas una calculadora semejante a la que te estoy mostrando, porque he tenido la experiencia de que varios de ustedes tienen otros modelos. No quiere decir que lo tiren, que no sirva, que no aplica esta secuencia, al menos de la manera como te la estoy desarrollando aquí, ¿sí? En este caso, pues te invitaría a que lo hagas parte por parte. No quiere decir que la calculadora no sirva o que la tengas que tirar y pedirle a tu papá que te compre una nueva, no, ¿sí? La situación económica no está para eso. Si tienes la calculadora Casio, la puedes hacer de esta manera. Si no, lo puedes hacer por partes como está descrito en la fila aquí de la tabla. Te recuerdo que aquí en el video me fui muy rápido. Yo te agradezco si seguiste todas las indicaciones, tuviste realizando las cuentas con tu calculadora, tuviste poniéndole pausa al video y copiando, desarrollándolo en tu cuaderno, porque de esta manera estoy seguro que puedes haber aprendido y la secuencia sugerida para poder resolver estos sistemas de vectores. Recordándote finalmente que esta es una secuencia propuesta, no es la única manera de resolver un sistema de vectores. Esta secuencia la proponemos algunos maestros con la idea de llevar un orden en los pasos, de hacerlo de manera secuenciada y apoyar a aquellos que les cuesta. Pero si tú conoces una estrategia diferente, bien argumentada, que te lleva a los mismos resultados, ten la confianza y la seguridad de que la puedes realizar. No soy de los maestros que acostumbra que lo tengan que hacer necesariamente como yo lo digo. Siempre y cuando esté fundamentado, van a tener los mismos resultados. Sin embargo, si tú eres un alumno que te cuesta un poco, no tengo puros alumnos matemáticos ni puros alumnos físicos, y siempre digo que es válido que a muchos de ustedes pues no les guste, no sea de su agrado tanto esas materias, pero les propongo una forma ordenada que les puede apoyar a que se les haga un poco menos difícil, y aspiro a que al final pues le puedan encontrar el gusto con estas secuencias un poquito más desarrolladas. Entonces, si lo hiciste de esta manera, te agradezco. Si lograste aprender, felicidades. Me despido de ti recordándote la frase de que bajo esta condición de contingencia, aprender no está en un lugar, sino lo puedes encontrar en una actividad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.